Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 11 de septiembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Revelan las primeras imágenes del sospechoso de haber asesinado a Charlie Kirk. Encuentran el rifle utilizado, municiones y evidencias que dejó durante su huida. Y Nueva York y Washington fueron escenarios de los actos en honor a las víctimas del 9/11, 24 años después del peor ataque terrorista en suelo estadounidense. Además, el Parlamento Europeo considera que los cárteles de la droga, incluido el Cártel de los Soles de Venezuela, deben ser incluidos en su lista de organizaciones terroristas. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Una intensa cacería humana se realiza en este momento para encontrar al responsable de asesinar ayer al activista conservador Charlie Kirk durante un acto público en una universidad de Utah. El FBI difundió fotos pidiendo a la comunidad que ayuden a identificar a este sujeto señalado como persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk. Además, confirmó en rueda de prensa que han recuperado el arma utilizada para asesinarlo. Robert Bowles, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Salt Lake City, reveló que el arma homicida es un rifle de alto poder de cerrojo que fue recuperado en una zona boscosa hacia donde huyó el tirador tras el ataque. Los investigadores han logrado varios avances en la cacería del tirador, según Mason, quien detalló los movimientos del sospechoso. El tirador llegó al campus a las 11:52 de la mañana, hora local, subió a un techo, se dirigió al otro lado del edificio, saltó del edificio y huyó hacia un vecindario. El sospechoso parece ser de edad universitaria y se mezcló bien en el ambiente universitario, describió Mason. Los investigadores creen que el sospechoso es un hombre. El FBI tiene confianza en que darán con el responsable de este asesinato en las próximas horas, pero ¿cómo actuó? ¿Cómo se explica un disparo tan preciso a esta distancia? ¿Fue un experto o alguien con suerte? Para hablar de todo ello nos acompaña César Paz, exagente del FBI. Bienvenido a Voz News. Muchísimas gracias por la invitación. Las autoridades informan que ya tienen el presunto rifle de alto calibre utilizado en el ataque. Basado en la información que hay, ¿cree usted que fue un acto de un profesional o de un amateur con buena puntería? Pienso que la persona debe tener algún tipo de entrenamiento y experiencia, porque estamos hablando de una distancia aproximada de 200 metros. Pienso también, me atrevo a decir que es posible que el francotirador estaba apuntando hacia la cabeza de la víctima y que es posible que por asuntos de viento o distancia, el disparo bajó unas cuantas pulgadas y, pues impactó en donde causó bastante daño a la víctima, a Charlie Kirk. ¿Qué tan planificado tuvo que haber estado esto por el tirador? ¿El hecho de que haya escapado a pie, por ejemplo, le parece parte de un plan común o le parece más parte de algo improvisado? Mira, la ideología de estas personas involucradas en esto, y si me permites, esto sucedió en Ecuador con Fernando Villavicencio, un candidato presidencial, con Uribe en Colombia, con el señor Trump dos veces en Estados Unidos y una vez más ahora con Charlie Kirk, que son todos de derecha o son todos conservadores. Así es. Eh, ¿Qué les motiva? Les motiva a no solamente prepararse a ciertas personas, porque la ideología de izquierda tiene tanto impacto, especialmente en personas que son fáciles de influenciar y por sí mismas empiezan a entrenar, por sí mismas empiezan a adquirir armas de fuego, municiones, blancos para hacer este tipo de prácticas. Y una vez más, pienso que esta persona tiene un buen nivel de entrenamiento. No estoy diciendo que fue un militar o que fue un policía o ex policía, pero sí tiene conocimiento de armas, porque para poder disparar con esa precisión, aunque en mi opinión falló un poco por la distancia,
de todos modos fue un tiro fatal. Letal, así es. Ahora, ante este tipo de atentados, ¿cuáles son los pasos clave en la investigación para poder atrapar al responsable? ¿Qué es lo que los oficiales que estaban en el lugar debieron hacer en ese momento? Bien, lo que hicieron probablemente es que se confiscaron o se apoderaron del arma de fuego, número uno. Número dos, cualquier otro tipo de evidencia que se haya encontrado en la escena del crimen. Tengo entendido de que el casquillo del proyectil, ¿no? Que estaba todavía en la cámara y que tenía cierta inscripción que hacía referencia a movimientos woke, a la ideología de movimientos woke. Dejar eso ahí es un mensaje para hacer entender a todo el público, para hacer entender al resto del mundo de que eso está detrás de que esta ideología está detrás de ese disparo, que lo hacen en represalia. ¿Okay? Eso es número uno. Los policías tienen que haber confiscado o adquirido toda esa evidencia. Al mismo tiempo, los videos no solamente de las cámaras de seguridad del campus universitario, pero también de otras personas que estaban asistiendo al lugar. Hay imágenes de esta persona. Es posible que a través de la tecnología de hoy en día puedan identificar a la persona o que alguien que conozca pueda llamar a las autoridades Claro. y decir, esta fue la persona que vimos y que es el sujeto de la investigación. Ahora, señor Paz, lo que muchos se preguntan ante esta violencia política que desafortunadamente es cada vez más frecuente, usted nos dio claros ejemplos recientes, ¿cómo pueden las autoridades identificar este tipo de ataques antes de que sucedan y prevenirlos? Es bastante difícil, es bastante difícil. En este tipo de casos, el trabajo que se hace es un trabajo reactivo, no tanto proactivo, porque es muy difícil poder identificar redes sociales o cuentas en redes sociales que estén afiliadas a ciertos grupos que son extremistas. Esta persona puede que haya recibido ayuda o apoyo, no solamente financiero, pero de otros tipos, para poder ejecutar este acto de violencia. Pero recordemos una vez más que el público que ve estos videos, que ve estas entrevistas, puede tomar cartas en el asunto y puede identificar y deben de llamar, es el deber de ellos de llamar a la policía o al FBI para que identifiquen, ayudar a que identifiquen a esta persona. Una vez más, es muy difícil enfocarse en tantos grupos que hay. Lamentablemente son influenciados por diferentes ideologías políticas y diferentes países que no son amigos de Estados Unidos. Y eso yo creo que esa influencia, esas ideologías son las más peligrosas en este momento y es lo que está causando más daño. Señor Paz, queremos agradecerle muchísimo el haber estado con nosotros para hablar de este importante tema. Muchísimas gracias a ustedes. Y Charlie Kirk inspiró a millones de jóvenes alrededor de todo el país al alzar su voz y defender sus valores. Tras su asesinato, el movimiento conservador ha perdido al líder más influyente en la juventud. Vanessa Vallejo nos tiene un breve recuento de sus grandes contribuciones a nuestra nación. Vanessa. El país está profundamente conmovido por el terrible asesinato de Charlie Kirk. Y es que a su corta edad, con tan solo 31 años, tocó el corazón de millones de personas en este país, particularmente jóvenes a los que Charlie Kirk apoyó y entusiasmó para que vivieran de acuerdo a sus valores y para que no tuvieran miedo de expresar sus ideas. Cuando tenía tan solo 18 años, Charlie Kirk fundó Turning Point, una organización cuyo objetivo es identificar, educar, entrenar y organizar estudiantes para promover principios como responsabilidad fiscal, mercados libres, gobierno limitado, patriotismo y familia. Kirk logró que decenas de miles de jóvenes que antes no tenían el coraje para defender sus ideas en las universidades se sintieran animados y apoyados por toda una red. En eso se convirtió Turning Point para la juventud. Hoy el presidente Donald Trump, en medio de la ceremonia de conmemoración del atentado del 11 de septiembre, se tomó unos minutos para hablar de Kirk y anunciar que se le otorgará la Medalla Presidencial de la Libertad. Veamos parte de las declaraciones del presidente. Let me express the horror and grief so many Americans at the heinous assassination of
Charlie Kirk have felt. Charlie was a giant of his generation, a champion of liberty, and an inspiration to millions and millions of people. Kirk se hizo viral en redes sociales por sus intercambios con estudiantes a los que invitaba a debatir, pero además de hacerle frente a la retórica de extrema izquierda, Kirk animaba a los jóvenes a vivir una vida con valores. Veamos este momento en el que una chica le pregunta qué hacer cuando sus profesores le enseñan ideología y en la universidad los presionan para decir cosas que ellos no creen correctas. Esta fue la respuesta que le dio Charlie Kirk. Number one, you have a choice. You guys can lie and get a good grade. Fine. Number two, though, I think that hurts your soul. Number two, though, you guys can tell the truth and then your grade will be put in jeopardy. But guess what? You'll become a stronger person of higher character and you'll live a better life if you guys decided that. I think that's the better path. Thank you. Una de las columnas de Turning Point fue enseñar y animar a los jóvenes a debatir. Veamos este intercambio en el que Kirk explica por qué el debate es tan importante. People like me are facing violence, assaults. The left. Yes, the campus Antifa. I've been stormed out of restaurants. I've been assaulted publicly, multiple death threats. Okay, so what's your goal in all this? There's more people that agree with me than some people would actually believe, and they come out of the woodwork when I do stuff like this. We record all of it so that we put it on the internet so people can see these ideas collide. When people stop talking, that's when you get violence. That's when civil war happens, because you start to think the other side is so evil and they lose their humanity. Pues Charlie Kirk con su organización ha tenido un impacto asombroso en este país. Turning Point tiene presencia en más de 3.500 campus universitarios o de educación superior en Estados Unidos y tiene alrededor de 250,000 estudiantes miembros y sus videos acumulan millones de visitas en Internet. Pues Charlie Kirk será profundamente extrañado en este país. Su vida entera fue una invitación al diálogo. Sin embargo, sus enseñanzas y su fuerza seguirán en la vida de decenas de miles de jóvenes a los cuales apoyó y animó a seguir adelante. Y alguien que conoció de cerca a Charlie Kirk es nuestro CEO, Orlando Salazar, quien fue miembro de la junta de Turning Point USA por varios años. Orlando, bienvenido. Sabemos que esto ha sido devastador para ti también. ¿Cómo te sientes y cómo recibiste esta noticia? Me siento como el resto del país, que hemos perdido una olla, alguien muy especial. No hay muchos jóvenes como Charlie Kirk, que comenzó desde un joven de menos de 20 años, tratando de alcanzar jóvenes en las escuelas, y luego subió, fue escogido como de Don Jr., lo conoció y inmediatamente lo llevó con él en el avión del presidente para ir en las campañas del 16. De 2016 y no, subió increíblemente, lo conocí en Washington, inmediatamente vio que yo era un empresario, un hispano y no tenían muchos en su círculo y me invitó a ser parte de eso. Así es, y compartiste por esa razón varios años porque estuviste en la junta directiva de Turning Point USA. ¿Qué nos puedes decir de cómo era Charlie Kirk como persona y la visión que él tenía para el país? Era humilde, era muy inteligente, él aprendió mucho. Los jóvenes que asistieron a sus eventos, muchos que cuando fue a las universidades y encontró gente, jóvenes que no eran conservadores, lo burlaban de él porque él nunca fue a la universidad, él nunca asistió a la universidad, así es que burlaban de él. ¿Cómo crees que sabes más que yo? Pero era muy, muy inteligente Charlie, muy inteligente. Él estudió él mismo y leyó mucho. Se preparó. Se preparó, exacto. Y justo ahorita que tocas el tema de las universidades, el día de ayer en nuestro segmento Mocked USA, le preguntamos a los estudiantes de la Universidad de Texas en Austin respecto a la muerte de Charlie y las respuestas de verdad que me han dejado sin palabras. Vamos a escuchar. Charlie Kirk got shot and killed. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow. That's good. That's good that people are getting shot just off a political view? Charlie Kirk gets shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that?
No. I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended. So, in my opinion, I think they're going to flip it and say the other way. But I think the left has disputed so much hate and brainwashed so many people into doing stupid like this. But they're going to flip it and see how he was so hateful, and he spewed all this hatred. You're almost going to say he deserved it. Yeah, they're going to say he deserved. I've already seen people. That's what I've seen. I've already seen people saying he deserved it. He spews all this hate, and they're going to say because the hate he spewed, he should have gotten that. It's a sign of, I think, what liberalism has done to U.S. society. It's just led to a complete moral decay and decay of morals and just any semblance of humanity. Like, you just degrade people because of your political opinions, but I don't know. I don't have much else to say on that. It's just the same old thing every time. Como mamá de jóvenes, me duele el corazón ver estas reacciones. ¿Qué piensas de estas reacciones y cómo llegamos a este punto tan degradante aquí en Estados Unidos? Bueno, como una madre que sí conoce de Dios, te creaste en un hogar de papá y mamá que tenían temor de Dios, es que muchas familias están quebradas. Ya no hay padres en la casa. Y hay jóvenes que crecen en sus hogares sin oír la palabra de Dios, no van a la iglesia, las cosas más básicas no tienen en sus vidas. Y luego van a las universidades y oyen más y más y más que va en contra de Dios, en contra de nuestro país, las cosas que nuestros fundadores creyeron ellos. Así es que no estoy sorprendido que jóvenes piensan como estos jóvenes piensan. Es muy triste, muy, muy triste. Así es. Tú querías compartir, además, algo que escribiste. Bueno, es que, como dice la palabra de Dios, no hay nada nuevo debajo del sol. Cuando hay gente mal, siempre hemos tenido gente mal. Dice la palabra que vean los tensos sus arcos, los malvados. Preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de Dios. O sea, siempre los rectos de Dios han sido amenazados. Así es. Así es. Y los jóvenes, como dice la palabra en Salmos 12, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es Señor de nosotros? O sea, ya los jóvenes cuando llegan a las universidades ya creen que saben todo. Y realmente cuando ya van creciendo van a ver que estaban muy equivocados. Así es, y era parte de lo que hacía Charlie, precisamente confrontarlos, hablar con ellos, escuchar diferentes ideas y tratar de hacerlos reaccionar a muchos de ellos. ¿Qué representa el asesinato de Charlie para todos nosotros como conservadores y especialmente para los que estamos en los medios de comunicación? ¿Estamos bajo amenaza en este momento en Estados Unidos? Pues hemos estado bajo de amenaza por ya años y décadas desde los medios. Pero lo que está pasando, lo que ha pasado en los medios ya se está volviendo a ver físicamente. Nos están atacando físicamente. Ya no es nada más por los medios o por las revistas o por los periódicos. Es literalmente físicamente. Y sí, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque los de la izquierda van a tratar de tapar esto. Van a tratar de decir, oh, él lo me decía porque sus palabras son muy, muy fuertes. Pero no, es que tenemos free speech, tenemos la libertad de expresarnos en este país. ¿Por qué los de la izquierda pueden expresarse cuando quieren? Ellos no tienen peligro, pero cuando nosotros queremos expresarnos, sí hay peligro. Así es, terrible, de verdad ha pasado de ser una batalla cultural a una batalla física, literalmente. En 30 segundos, Orlando, ¿qué pierde Estados Unidos a perder a Charlie Kirk? Bueno, él era un tesoro, una olla, una persona todavía lleno de vida, joven, y hemos perdido bastante. Pero lo bueno es que ya en su memoria, es como en la iglesia, cuando la iglesia está perseguido, parece que tiene más fuerza. Florece. Y eso es lo que va a pasar. Lo que él representa va a crecer más y más y más. Así es, su legado va a florecer y esperemos que así sea. Orlando, gracias por estar con nosotros. Gracias. Así nos vamos a la pausa comercial. El cerco diplomático contra el cártel de los soles se refuerza. Le diremos qué aprobó hoy el Parlamento Europeo en contra de esta organización criminal. Quédese, ya volvemos con esto y más.
Nueva York conmemora hoy los atentados del 11 de septiembre de 2001, 24 años después del secuestro de 4 aviones que cobraron casi 3,000 vidas. Actos conmemorativos se realizaron en la zona cero de Manhattan, donde las torres gemelas del World Trade Center fueron destruidas en ataques coordinados que también provocaron el impacto de un avión comercial contra el Pentágono en Washington. Otro avión, el vuelo 93, estrelló en una zona rural de Pensilvania cuando los pasajeros lograron dominar al secuestrador y tomaron control de la aeronave. El presidente Trump y la primera dama Melania Trump, junto con el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto, y el secretario de Defensa Pete Hegseth, lideraron el homenaje en el Pentágono por el 24º aniversario del ataque del 11 de septiembre de 2001. El acto cerró con un mensaje de unidad y tono patriótico. Siempre honraremos a nuestros héroes, defenderemos la nación que sirvieron, los valores que defendieron y la libertad por la cual murieron, unidos con un solo corazón, una sola bandera y un glorioso destino bajo Dios Todopoderoso. Seguiremos adelante. En otro tipo de información, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cártel de los Soles, con el que está vinculado Nicolás Maduro, en su lista de organizaciones terroristas. Mientras tanto, el presidente Trump promete destruir cualquier enemigo que ataque a los Estados Unidos. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde Washington, D.C. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Los saludo desde aquí, desde las calles de la capital de los Estados Unidos. El Parlamento Europeo, mucha atención, votó y habló claro. Pide que el Cartel de los Soles, vinculado con Nicolás Maduro, sea declarado organización terrorista. 355 votos a favor, 173 en contra, resultado que refleja esa creciente presión internacional contra Nicolás Maduro. Los eurodiputados sostienen que este cartel no solamente mueve toneladas de cocaína, sino que además ha convertido al Estado venezolano en una especie de territorio para el crimen organizado. Miren lo que ha dicho Alma Escurra, eurodiputada, durante la votación. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Así que nos va a tocar entender una cosa. Lo que está pasando en Venezuela, como lo que pasa en Colombia, no son asuntos internos, son una amenaza global. Por eso el Partido Popular hoy quiere pedir en esta Cámara dos cosas. La primera es que los europeos juntos declaremos el Cártel de los Soles, dirigido con Maduro, junto con el narco colombiano, organizaciones terroristas. Y la segunda es que esto solo sea el primer paso hacia acciones mucho más decididas. Ahora bien, la resolución del Parlamento no es vinculante. El siguiente paso está en manos del Consejo de la Unión Europea, que tendrá que tomar la decisión formal de incluir al Cártel de los Soles en la lista negra. Esto ha dicho el presidente Trump sobre aquellos que ataquen a los Estados Unidos. An unmistakable message to every enemy around the world. If you attack the United States of America, we will hunt you down and we will find you. Go all over this sometimes magnificent earth. We will crush you without mercy and we will triumph without question. That's why we named the former Department of Defense the Department of War. Más allá del discurso, recordemos que la administración desplegó en el Caribe varios buques de guerra y trasladó aviones F-35 a Puerto Rico para patrullajes y operaciones de respuesta rápida. El gobierno de Maduro rechazó de inmediato la votación en Estrasburgo, la acusó de ser una campaña política y ordenó nuevos despliegues militares en la frontera. Pero recordemos, para Estados Unidos, Maduro no es la cabeza de un gobierno, es la cabeza de una organización narcoterrorista. Por otro lado, miren ustedes la reacción de Antonio Ledesma, una de las voces clave para Venezuela en la oposición contra Nicolás Maduro. En la Unión Europea también se clasifica definitivamente al Cartel de los Soles como una organización terrorista. La lucha de los venezolanos no ha sido en vano, está pasando y pronto, Dios mediante, vamos a recuperar nuestra libertad con el esfuerzo de los venezolanos por más de 25 años y ahora con la comprensión, solidaridad y apoyo de la comunidad internacional. Arriba corazones, que Dios bendiga a Venezuela. Con esta decisión Europa aumenta la presión, Karina y televidentes, contra Maduro, mientras Estados Unidos muestra el músculo en el Caribe, el músculo militar. La pregunta es si la Unión Europea dará el paso definitivo. Miren ustedes incluso lo que ha escrito
Edmundo González, señalando que esta decisión, por supuesto, deja en evidencia esa creciente preocupación que tiene la comunidad internacional y que Venezuela merece justicia, pero sobre todo la pronta libertad. Por supuesto, los tendremos muy al tanto de lo que siga ocurriendo con ese despliegue de los Estados Unidos en el Caribe y con el creciente aumento de la presión internacional contra Nicolás Maduro y su círculo. Es la información para Voz News desde Washington. Juan Esteban Silva. La dictadura de Nicolás Maduro dice estar preparada para defender su régimen en Venezuela. Este jueves, en la madrugada, Maduro activó una operación militar de resistencia ante lo que ha calificado como una amenaza de Estados Unidos por su movilización de tropas al Caribe. Escuchemos parte de lo que dijo. Venezuela está de pie. Jamás se humillará Venezuela ante nadie, menos frente a un imperio. Jamás se arrodillará frente a nadie. Nunca en la vida humillación. Nunca de rodillas. Maduro encabezó la operación Independencia 200 en 284 frentes de batalla en todo el país. Aunque no precisó número de tropas, el despliegue abarca instalaciones petroleras, de servicios públicos, aeropuertos y puntos de frontera. Esto sucede luego de que Estados Unidos desplegara en las últimas semanas 8 buques al Caribe Sur para luchar contra el narcotráfico internacional. De regreso a nuestro entorno y en materia económica, la inflación se aceleró en agosto, ubicándose en un 2.9%, su nivel más alto desde enero, según datos oficiales publicados este jueves, aunque los analistas creen poco probable que esto evite que la Reserva Federal recorte las tasas de interés. El índice de precios al consumidor repuntó al 2.9% en agosto frente al 2.7% de julio en la medición interanual, según el Departamento de Trabajo. El indicador de inflación subyacente, que excluye los componentes volátiles de alimentos y energía, aumentó un 3.1% con respecto al año anterior. La Fed tiene previsto celebrar su próxima reunión de política monetaria el martes 16 y el miércoles 17 de septiembre, y los operadores anticipan que reducirá la tasa de interés de referencia. Y hoy en La Brújula, Charlie Kirk, activista conservador, fue asesinado, al igual que la refugiada ucraniana Irina Zarutska. Un debate que preferiríamos no tener, pero la actualidad nos obliga a discutir si la violencia y el odio son el futuro del mundo. Esperamos siempre que los buenos seamos más. No se lo pierdan justo después de Voz News a las 9 p.m. Este y 8 p.m. Centro. Gracias, Verónica. Ahí estaremos pendientes. Mientras tanto, quédese con nosotros. Ya vienen nuestros panelistas para hablar de lo que hace titulares hoy. El asesinato a sangre fría del activista conservador Charlie Kirk ha cimbrado al país entero. Hoy el presidente Trump anunció que dará a Charlie la Medalla Presidencial de la Libertad. Para analizar lo último sobre este terrible suceso, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Definitivamente han sido 24 horas muy intensas. Hoy el dolor y el impacto no ha sido menos intenso que ayer. Quisiera que habláramos precisamente de esto. Han recuperado ya el arma que se cree que fue la utilizada en este atentado. Las investigaciones también señalan que había casquillos que tenían inscripciones de ideología transgénero y antifascista inscritas. Quisiera comenzar contigo, Orlando, con lo que se sabe hasta ahorita. ¿Cómo lo ves? Bueno, es claro que esto fue un asesinato político. Es claro que esto tiene causas ideológicas. Quienes están tratando de absolver a la izquierda de esto, realmente le están haciendo un favor a los criminales. Esto hay que hablarlo directamente, ¿no? La izquierda asesina. La izquierda decidió hace muchos años que no iba a dialogar, que a una persona que lo único que hacía, su gran mérito era debatir, que jamás planteó violencia ni intolerancia, que precisamente su logro fue generar el cambio de la mente de cientos de miles de jóvenes a través de la discusión, pues la izquierda consideró que la única forma de realmente ganarle un debate era con una bala en el cuello. Esto hay que decirlo así, tal cual. Esto no es un problema apolítico, ajeno a la ideología, no. Claramente hubiera motivación. Todavía no se sabe exactamente quién cometió el crimen. El FBI todavía lo está buscando. La información que hay es que hay una persona que podría haberlo
cometido y está identificado en unas cámaras, un hombre delgado, no hay mucho detalle, la verdad es que de esa foto no se puede sacar ninguna conclusión, pero está esto que por cierto sacó el mismo Wall Street Journal, esto no es una teoría conspirativa de la derecha, el tipo o tipa, o no sabemos qué fue, inscribió en los casquillos de las balas apología a la ideología trans, consignas antifascistas. Es decir, esto podría enmarcarse dentro del patrón que hemos venido viendo desde hace meses. Esto sería no muy diferente, por ejemplo, al crimen que acabó con la vida de unos niños católicos que estaban a punto de entrar a sus clases en una misa. Esto no es muy diferente a los otros crímenes que hemos visto también cometidos por individuos enfermos, acomplejados, que odian a la sociedad y que creen que tienen que tomar la justicia por sus propias manos. Hay un problema muy grande en Estados Unidos y hay que abordarlo con la crudeza que la situación exige. Así es, terrible. Y bueno, las autoridades lo describen hasta este momento como un hombre. Alfonso, ¿cómo lo ves y cómo ves esta información que se ha logrado obtener hasta el momento? Bueno, es preocupante, ¿verdad? Ahora sabemos muy poco, ¿verdad? Yo me imagino que este es un lugar donde había muchas cámaras, había mucha gente que estaba tomando video. Aparentemente el individuo se fue por una urbanización que queda justo al lado del campus y el FBI, la policía, estuvo visitando casa por casa para ver si habían visto a alguien. Yo creo que no solo tienen el arma, tienen huellas de este individuo. O sea, obviamente hoy en día la investigación forense pues, es muy avanzada, ¿verdad? Y yo creo que pueden rápidamente conseguir evidencia que pueda llevarlos al sospechoso. Es como dijo Orlando, o sea, es un asesinato político, así lo dijo el gobernador de Utah ayer en la primera conferencia de prensa, da la impresión de que es por razones que tienen que ver con la agenda LGBT, y si es así, pues sería otro asesinato después de lo que sucedió en Minnesota, en la escuela católica, con estos niños que estaban en misa. O sea, es algo tan preocupante que hemos llegado a un punto en nuestra sociedad de que hay gente que está tan ideologizada, porque obviamente no tienen a Dios en su corazón, lo que tienen es una ideología que es lo que les da significado, y entonces cuando encuentran un oponente que es articulado, que tiene influencia, pues empiezan a pensar que asesinarlo, que la violencia es una alternativa. Y estamos viendo encuestas. Incluso el propio Charlie había posteado semanas o meses atrás encuestas de cómo dentro del país hay sectores que están, y números bastante altos, de personas que consideran que la violencia es una alternativa legítima. Entonces, cuando vemos una izquierda que se pasa diciendo que Trump quiere acabar con la democracia, que todos estos son líderes nazis, pues efectivamente es lo que provoca esta gente. El presidente Trump envió un mensaje de video anoche y precisamente decía esto. Yo tengo que decir una cosa, yo estoy viendo ataques, yo sé que la gente está diciendo, no, hay ataques políticos de ambos lados. Yo en términos generales los estoy viendo hacia un lado nada más, y es hacia la derecha. Y justo de eso... Sí, y discúlpame que te interrumpa, pero justo de eso que estás hablando, escuchábamos hoy las declaraciones de la congresista Ilhan Omar, en donde ella decía que parte de la solución era prohibir los mensajes, la retórica de odio como los tweets de Charlie Kirk. Vanessa, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo puede ser que estos activistas de izquierda ante esto no se dobleguen y sigan diciendo que la solución es prohibir los mensajes de odio? ¿A qué se refiere con mensajes de odio? Este era un joven que hablaba la verdad, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. ¿Es eso lo que más le duele a la izquierda? Que no lo pueden cambiar, que no lo pudieron confrontar, no lo pudieron, como dice Alfonso, no pudieron probarle que estaba equivocado y entonces lo mataron. ¿Por qué justificar este tipo de violencia?
Pues es muy triste y es un poco aterrador que la izquierda lo que hace es que cuando la víctima es de derecha, entonces prácticamente la víctima causó su propia muerte, ¿no? Siempre que el que es asesinado es de derecha, entonces la izquierda dice que es culpa de lo que hacían, que se lo merecía. Cosas como que no puedes estar haciendo esos comentarios y no esperar alguna reacción. Y lo que buscan con eso, evidentemente, es exactamente, bueno, por un lado, exactamente lo contrario a lo que promovía Charlie Kirk, que era el debate. Hay varios videos muy interesantes en los que él habla de la importancia del debate para evitar la violencia, porque en el sentido en el que uno pueda intercambiar ideas, aún en un tono de pronto complicado, porque es un debate y los debates son así, eso evita la violencia. Y lo que quiere la izquierda es simplemente eliminar el debate y eliminar todas esas ideas y por eso dicen que alguien que dice ese tipo de cosas se lo merece y al decir eso lo que están haciendo es incentivando que vuelva a pasar porque si uno dice que se lo merecía pues otra persona dirá bueno hay otros tantos que entonces también se lo merecen. Sí, terrible. Y hemos visto que este tipo de retórica es la que repiten los estudiantes en las universidades. Anteriormente pasábamos precisamente parte de nuestro segmento Mocked que se grabó ayer en la Universidad de Texas en Austin. Y es aberrante escuchar las respuestas de jóvenes celebrando de alguna manera el asesinato de Kirk. Vamos a escuchar algunas de ellas. How do you feel? Happy. Goodbye. Wow. Did you see that Charlie Kirk just got shot and killed? That's good. Wow, that's good. That's good that people are getting shot just off a political view? Charlie Kirk gets shot and killed today. We're just getting people's opinions. How do you feel about that? Girl, someone had to do it. And that's how I feel at this point in time. Try not to get all pulled up into that, but he was a misogynist. He was a disgusting person with disgusting beliefs. So if you had a magical wand, a magical button that you could press and keep him from being assassinated, would you press that? No. I think things happen for a purpose. And if that's how his life was ended, then that's how it was ended. So, in my opinion, I think they're going to flip it and say the other way. But I think the left has just spewed so much hate and brainwashed so many people into doing stupid like this. But they're going to flip it and see, oh, he was so hateful and he spewed all this hatred. You're almost going to say he deserved it. Yeah, they're going to say he deserved. I've already seen people. That's what I've seen. I've already seen people saying he deserved it. He spews all this hate, and they're going to say because the hate he spewed, he should have gotten that. It's a sign of, I think, what liberalism has done to U.S. society. It's just led to a complete moral decay and decay of morals and just any semblance of humanity. Like you just degrade people because of your political opinions, but. I don't know. I don't have much else to say on that. It's just the same old thing every time. En 30 segundos quisiera las impresiones de cada uno de ustedes antes de que se nos termine el tiempo para este segmento, comenzando contigo, Orlando. Mira, yo creo que, bueno, esto es aterrador, ¿no? Pero no quiere decir que no haya esperanza. A Charlie Kirk lo asesinaron en medio de miles de jóvenes que habían asistido eufóricamente porque lo aprecian, porque lo quieren. Charlie Kirk recorrió todo el país hablándole a cientos de miles de jóvenes. Yo creo que eso es una minoría ridícula, ¿no? Es una minoría que hace mucho ruido porque acude a la violencia. Pero precisamente la violencia es la última pataleta que le queda a una izquierda que ya se está muriendo, que ya no queda, que la gente ya desprecia, que la gente sabe que le hizo mucho daño al país. Entonces, Charlie Kirk demostró que sí hay esperanza y no hay que dejarse o no hay que ceder a estos pequeños expresiones de intolerancia, de odio y de violencia que hay dentro de la izquierda. Vanessa. Yo creo que tal vez los papás y las familias tienen que hacer un mejor trabajo porque esto ni siquiera es una cosa de política, sino que es una cosa de valores y del respeto por la vida humana y la compasión que uno pueda tener por otro. No sé, tal vez los papás no están pasando el suficiente tiempo con esos niños para enseñarles bien valores y cosas básicas. Y cerramos el tema contigo, Alfonso. Bueno, tenemos un problema que mismo Charlie lo estaba diciendo, el aumento y la aceptación de la violencia política, pero recordar, eso viene de la izquierda, históricamente lo hemos visto, grupos marxistas, socialistas de izquierda dura, la violencia siempre es una estrategia y estamos viendo que le están acogiendo. Y por otra parte, cuando no es violencia, ¿qué es lo que promueven? La censura, lo que dice Ilhan Omar.
El problema es lo que estaba diciendo, por lo tanto tenemos que prohibir la censura. Y después dicen que los republicanos tienen que fomentar la censura y prohibir la libertad de expresión. Y después dicen que los republicanos son los que quieren destruir la democracia. Así es. Para todos aquellos que quisieron acallar la voz de Charlie Kirk matándolo, en realidad no lo lograron. Nunca van a poder apagar el legado que él dejó y a los miles de jóvenes que él inspiró. En realidad, las banderas vuelan a media asta. Él está siendo trasladado en el Air Force 2 a donde vivía. Recibirá la Medalla Presidencial de la Libertad y sus enseñanzas van a ser recordadas siempre. Así que no triunfaron. Nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Regresamos con más del panel de Voz News. El Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide a la Unión Europea incluir al Cártel de los Soles en su lista de organizaciones terroristas. Para analizarlo, regresamos con Vanessa, Alfonso y Orlando. Con esta nueva resolución del Parlamento Europeo sobre el Cártel de los Soles, Alfonso, ¿crees que el régimen de Maduro se está aislando cada vez más? ¿Esta coalición en contra del narcorrégimen será productiva para su salida? Yo creo que el régimen ya está aislado. O sea, si Maduro tiene dudas, está aislado. Lo que pasa es que estos son sencillamente reconocimientos públicos, ¿verdad? De que efectivamente que lo está. O sea, nadie va a defender a Maduro. Si Estados Unidos opta por tomar alguna acción militar dentro del territorio venezolano, nadie va a defender a Maduro. Lo vuelvo a decir, esto es muy diferente a lo que sucedió en el caso de Panamá. Recordemos que cuando Estados Unidos entra en Panamá para arrestar al general Noriega, hubo denuncias serias en las Naciones Unidas y en la OEA. En este caso ya tenemos una coalición de países que se está no solo distanciando de Maduro, sino denunciándolo por lo que es un narcoterrorista. Entonces yo creo que si Estados Unidos opta por entrar, realmente Rusia pudiera decir algo, pero nadie va a prestar atención, y China, eso es todo, ¿verdad? Y quizás Nicaragua, pero no creo que ningún país con un régimen que tenga credibilidad vaya a salir a la defensa de este régimen por todo el daño, y particularmente en la región, porque nos olvidamos que hay mucha gente molesta con Maduro porque es portado al Tren de Aragua y estos narcotraficantes y está operando en muchos de los países de la región y ha tomado países que hace poco eran países bastante pacíficos, como Perú, Ecuador, y los ha convertido en países sumamente inseguros y lo responsabilizan a él. Así es, y es muy interesante ver cómo el narcorrégimen ha cambiado la retórica. Hacía un par de semanas en que ellos, además de negar todas las acusaciones que pesan en su contra, también negaban, por ejemplo, lo de la narcolancha, ¿no? Negaban que hubiese sucedido, incluso sugerían que había sido realizado con inteligencia artificial. Bueno, escuchemos lo que dijo hoy el segundo del chavismo, Diosdado Cabello, sobre la avanzada de Estados Unidos en contra del narcotráfico. Tenemos que pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada, a una lucha armada por la patria, por nuestra independencia, por nuestra soberanía contra el opresor. Bueno, como lo escuchamos, Cabello reconoció además hoy el ataque a la narcolancha, reconoció que fue real. Además, como lo estábamos escuchando, dice que deben de prepararse para un conflicto armado. Maduro también salió por la madrugada para supuestamente desplegar a más militares por toda Venezuela. ¿Es esto un mensaje de amenaza a los Estados Unidos o por el contrario, saben que en cualquier momento podrían ser atacados? Orlando, ¿cómo lo ves? Mira, no, yo creo que el régimen no tiene capacidad de amenazar a Estados Unidos. El mensaje para mí, en este caso, es claro. Estamos viendo dos facciones. Maduro lleva semanas tratando de apelar a Trump, un poco buscar su misericordia, diciendo que él está dispuesto a dialogar, a negociar, que Trump es una persona respetable. ¿Qué está haciendo Diosdado Cabello? Tirando todo eso por la borda. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello, a diferencia de otros actores dentro del chavismo, no puede negociar, no puede. De hecho, su vida depende de mantenerse en el poder. Entonces, él no puede permitir que, por ejemplo, el sistema ceda
a las presiones de Estados Unidos. Él tiene que hundir el sistema con él. El mensaje que está enviando él es claro. Bueno, van a venir por nosotros, bien, pero vamos a pelear. Vamos a pelear y va a ser costoso. Obviamente no tiene la capacidad Venezuela de realmente pelear y hacer costoso una ofensiva militar de Estados Unidos. Pero ese es el mensaje. El mensaje es, aquí nos vamos a morir con las botas puestas, al menos por parte de Diosdado Cabello. Por el otro lado, como tú mencionabas, no es para nada normal que, por ejemplo, a las 4 de la mañana, Maduro, Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa, Padrino López, hayan aparecido en televisión a las 4 de la mañana, supuestamente madrugados. Para mí no madrugaron, no durmieron nada, hablando de un despliegue militar y todo esto. Esto no es normal. El régimen está en pánico, yo creo que está realmente paranoico y se están preparando para lo que parece que es inminente, que es la ofensiva de Estados Unidos. Y bueno, todos los analistas con los que hemos hablado opinan lo mismo. Ahora, Vanessa, ¿cuál crees que va a ser el próximo paso de Estados Unidos en contra de esta narcotiranía de Maduro? ¿Una avanzada militar o más política? ¿Cómo lo ves? Pues no sé, yo creo que todos estamos a la expectativa de lo que pueda pasar y yo creo que lo que pueda pasar también depende de las reacciones de Venezuela, es decir, si van a seguir, que a veces uno no entiende a qué juegan estos señores del narcorrégimen venezolano, si van a volver a hacer volar aviones sobre barcos americanos, si van a hacer algún tipo de provocación, que es raro que hagan ese tipo de cosas, pero si hacen algo así, yo supongo que Estados Unidos responderá. Y supongo que Estados Unidos, así como tiene seguimiento de, digamos, el narcotráfico, la droga, todas esas cosas, pues también, por ejemplo, Estados Unidos seguramente ve estos videos del supuesto ejército de Maduro y sabe que no, pues que es relativamente fácil, digamos, entrar en Venezuela si es que eso es lo que quisieran. Ahora ya hemos hablado acá de que eso es una opción muy remota y que seguramente lo que veremos son otras cosas. Pero como hemos dicho acá, aunque no podemos predecir si es posible que algo pase. Sí, y yo creo que esa es la expectativa. Incluso hace un par de días, en declaraciones muy fuertes por parte del analista Luis Quiñones, esto parece ser inminente, podría darse en cualquier momento y quizá Estados Unidos está siendo muy cauteloso precisamente para que no haya un descontrol dentro de Venezuela ante una posible caída de Maduro. Nosotros seguimos, por supuesto, muy atentos a todo lo que suceda ahí con estas operaciones de Estados Unidos en el Caribe. Vámonos a este siguiente tema importante de regreso a nuestro entorno. La inflación se aceleró en agosto, esto según los datos publicados hoy por el Departamento del Trabajo. El índice de los precios al consumidor subió un 0.4% el mes pasado frente a un aumento mensual del 0.2% en julio y del 2.9% en los últimos 12 meses. Comienzo contigo, Vanessa. ¿Cómo crees que va a actuar la Reserva Federal en su esfuerzo por equilibrar las tasas de interés en esta reunión que van a tener la semana próxima? Bueno, pues yo creo que mis esperanzas de que ya con los buenos datos que habíamos tenido en los últimos meses, la Fed decidiera bajar las tasas de interés y un poco escuchar al presidente Trump y un poco escuchar a los datos, pues creo que se diluyen un poco con estos datos, es decir, es un aumento, es la tasa más alta desde enero. Y también el reporte de los nuevos trabajos pues está un poco como débil y yo creo que, a ver, digamos que si bien los últimos datos habían sido esperanzadores en el sentido de que hasta ahora no habíamos visto, digamos, un golpe fuerte en los precios por cuenta de los aranceles, lo que, digamos, en teoría económica lo que se entiende siempre es que el efecto de los aranceles llega meses después a los precios. ¿Por qué? Porque los empresarios todavía tienen, digamos, inventario que guardan, porque por unos meses los empresarios pueden no subir los precios y aguantar un poco, pero eventualmente después de meses se empieza a ver eso. Entonces, pues seguramente muchos economistas estarán diciendo, bueno, ahora ya después de meses lo que estamos viendo es el resultado y seguramente los próximos meses va a aumentar. Entonces, yo creo que las esperanzas un poco de que la Fed bajara las tasas de interés se diluyen con esto, pero creo que no es catastrófico, es decir, creo que igual se puede seguir manejando bien, e igual si el presidente, lo que hemos dicho muchas veces, si el presidente logra manejar la economía en otros aspectos como desregular y bajar impuestos de una manera adecuada, pues eso puede paliar y no quiere decir que vayamos a ver una catástrofe. Claro, hablando justo de la última revisión por parte del Departamento del Trabajo sobre la creación de empleos, es muy interesante mencionar y precisar
que de esa rectificación que se hizo a la baja, 10 de los meses correspondían al presidente Biden. Solamente 2 de los meses correspondían a ya la gestión del presidente Trump. Increíble que de nueva cuenta volvamos a enterarnos de que estaban alterados de alguna manera estas cifras y de que se nos estaba diciendo que se crearon más empleos de los que realmente se habían creado. Alfonso, ¿cómo lo ves y cuáles crees que deberían de ser los próximos pasos de la administración Trump en materia económica? Bueno, no soy economista, o sea que no voy a hacer recomendaciones, pero yo sí estoy preocupado, o sea, tengo esperanza como Vanessa que esto no sea catastrófico, pero lo hemos comentado en otros momentos. O sea, aquí se está apostando por políticas más restrictivas, políticas proteccionistas, políticas restriccionistas en el tema de migración, y eso tiene un impacto en el mercado laboral. Y esas políticas son muy diferentes a lo que el Partido Republicano había defendido por las pasadas décadas. Yo espero que al final el balance sea positivo y la economía se fortalezca y se creen muchos empleos, pero estas estadísticas no son positivas. O sea, estamos viendo la inflación que vuelve a subir y el número de empleos, sí es verdad que se estaban contando los informes de empleo que se estaban creando durante la administración Biden no eran certeros, eran equivocados, eran falsos, pero la realidad es que ya la gente no está pensando en eso, la gente está pensando en los empleos que se están creando ahora, y los últimos 2 informes de empleos, sobre todo el último, no fueron buenos para nada, ¿no? Entonces, no sé si es que no se están contando bien la creación de empleos, pero estas últimas 2 estadísticas genera preocupación y hace pensar que esto puede ser el impacto de los aranceles, más también la política de deportación, porque si efectivamente el sector agrícola está perdiendo trabajadores, ya sea porque están siendo detenidos y removidos o sencillamente porque no están yendo a trabajar, porque tienen miedo de ser deportados, pues eso obviamente significa, y hay algunos agricultores que están diciendo esto, que se están perdiendo cosechas, entonces hay menos oferta y eso lleva al aumento de productos agrícolas. Claro. Eso es lo que los críticos están diciendo. Yo espero que esto no sea así, que esto sea un periodo de transición, pero obviamente como lego en el tema, como analista, veo que esto puede ser un problema para los ciudadanos si esto continúa y también políticamente si las cosas no cambian para las elecciones en mitad del término. Si esto es así en relación a la agricultura, yo creo que aquí lo bueno dentro de lo malo sería que se tome nota de ello con cifras reales y que entonces estas se presenten a la administración para que la administración pueda tomar una determinación de una vez por todas, porque el presidente ha tenido la intención, pero no lo ha ejecutado. Correcto. Ojalá esto ayude a ello. Esta idea de que si nos deshacemos de los trabajadores extranjeros, que de pronto va a haber cientos de miles de americanos que van a querer trabajar en el sector agrícola, pues desde mi punto de vista es algo totalmente iluso. Así es. Y tiene un impacto en la economía. Por supuesto. Ahora, por otra parte, hablando de los aranceles y específicamente con China, nuestro principal competidor, yo creo que aquí hay algo que debemos de tener en cuenta todos los estadounidenses y es que de alguna manera esto está ligado profundamente a nuestra seguridad nacional también. Veíamos la semana pasada el despliegue tremendo del arsenal que tiene ahora China en su ejército, las armas que tiene, el equipo militar que tiene y entrevistando al senador Bernie Moreno, él decía que cada empresario que fue a buscar mano de obra barata a China, cada empresa que mandó a hacer sus artículos allá fue parte de esto y cooperó con el gobierno comunista chino y creo que eso debería de ser pues una motivación para nosotros. Ahora, la pregunta es, Orlando, sí, queremos la seguridad nacional, pero por supuesto nadie queremos pagar más de nuestro bolsillo. ¿Podría Trump desacelerar la presión arancelaria en otros países para reducir la inflación? Yo creo que, porque desde el punto de vista geopolítico, todo el esfuerzo arancelario era muy válido. Ya como estrategia económica, creo que en parte estamos viendo el resultado, ¿no? La economía no está creciendo y no se está desarrollando como quizás se esperaría. Eso aunado a el tema de los trabajadores, los inmigrantes, etcétera, pues ha generado un panorama que no es exactamente ideal. Yo creo que el esfuerzo arancelario, entendiéndose que la prioridad es la seguridad nacional de Estados Unidos y un poco contener a China como amenaza geopolítica,
está bien, pero yo más bien alentaría, y eso es lo que la administración Trump ha manejado. Por ejemplo, favorecer que ciertas compañías que están en China más bien migren a otros países donde también la mano de obra es muchísimo más económica, pero que no representen una amenaza en términos geopolíticos para Estados Unidos. Hay muchos ejemplos, Vietnam, Tailandia, etc. Y eso es algo que ya ha venido ocurriendo, ¿no? Hay algunas compañías que lo han considerado, la misma Apple lo ha considerado y ha estado en ese proceso, pero yo creo que en todo caso esa debería ser la solución. Yo no me enfocaría tanto en esta agenda porque la intención es buena, ¿no? Reestructurar completamente la economía americana, favorecer la industria local, potenciar el trabajo de americanos, pero en el corto plazo eso va a generar un impacto muy duro. Y es un impacto muy duro que la administración no se puede dar el lujo de tener, porque aquí hay que ganar elecciones en unos meses, ya ni siquiera estamos hablando de 2 años, en unos meses. Y para que el presidente pueda avanzar su agenda es fundamental ganar esas elecciones. Si se pierden esas elecciones, se acabó la administración Trump, ¿no? Hasta ahí llegó. Entonces hay que pensar en metas y triunfos a corto plazo. Claro, quizá migrar todo ello, este tipo de producción, a América Latina era lo mismo que sugería el senador Moreno, es lo más inteligente, sobre todo con países aliados a los Estados Unidos, ¿no? Se nos terminó el tiempo. Gracias a Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de Voz News, y gracias a ustedes por su preferencia. Si llegamos al final de esta emisión, antes de despedirnos, queremos invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentra como @VozMedia. Suscríbase, active las notificaciones y comparta. Recuerde que de esta manera nos ayuda a crecer. Que tenga excelente noche y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.